Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este segundo día de nuestra conferencia. El final está cerca. Y esta noche vamos a estudiar el tema síntomas y signos del final. Un médico, para poder dar el diagnóstico de una enfermedad, tiene que revisar todos los síntomas que un paciente presenta, lo que se puede ver externamente en él, pues para decir qué es lo que hay internamente. La segunda venida de Cristo Jesús es inminente, es real. Y el Señor dejó ciertos síntomas, señales externas que se podrán ver en la humanidad y en todo el planeta Tierra antes de que Él venga. Los planificadores de la operación Overlord, lo que la historia luego llamaría como el día D, exigieron algunas condiciones climáticas ideales para llevar a cabo esta operación. De modo que solo unos pocos días de cada mes se cumplían los requisitos indispensables para realizar esta acción. Se necesitaba que la luna estuviese llena, que eso iba a mejorar la visibilidad de los pilotos que en la madrugada llegarían a Francia y iba a provocar mareas extremadamente altas y extremadamente bajas. Los aliados querían programar el desembarco un poco antes del amanecer, a medio camino entre la marea baja y la marea alta. Exactamente cuando el agua está en pleno descenso. Esto iba a permitir poder ver las defensas que el enemigo había puesto en la playa. También se establecieron unos criterios específicos para la velocidad del viento, la visibilidad y la nubosidad. En principio se seleccionó el día 5 de junio de 1944 como fecha de asalto. Pero el día 4 las condiciones no eran las idóneas. Por la tarde del 4 de junio, el equipo meteorológico de los aliados predijo que el tiempo iba a mejorar lo suficiente como para que la invasión se diera el día 6. Después de una discusión, el encargado de la operación, el general Eisenhower, decidió que la operación debía seguir adelante. Los alemanes no tenían tanta información sobre las señales del clima y los alemanes habían predicho que las siguientes 2 semanas, durante ese tiempo, iba a haber mucha lluvia. Por lo tanto, pues ellos no esperaban una invasión en esa fecha. Estaban confiados. Y así, el día D llegó. El 6 de junio de 1944, unos 132,000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha por mar y otros 24,000 por aire, iniciando de esta manera la liberación de la Europa ocupada. El éxito de los aliados y el fracaso de los alemanes se debió en parte a la habilidad de leer las señales del clima, de saber que iba a haber un buen clima. Esa habilidad le permitió a Eisenhower tomar la decisión más importante: dar la orden de avanzar. De la misma manera, mis queridos amigos y hermanos, hoy en día, nuestro éxito frente a las angustiosas horas del fin del mundo se deberá en parte a la capacidad de poder leer claramente las señales de la venida de Jesús y también de las decisiones que tomemos en ese momento de acuerdo a esas señales. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de San Mateo y el capítulo 24. Aunque vamos a leer otros pasajes, pero Mateo 24 será el centro de estudio de esta noche. Jesús se estaba retirando del área del templo en dirección hacia el Monte de los Olivos y los discípulos escucharon algunos comentarios que Jesús había dicho frente al templo. Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén
Y esto perturbó a los discípulos. Tan pronto como llegaron al Monte de los Olivos, en una conversación más privada, le hicieron unas preguntas. Verso 3 de San Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eran dos preguntas, en realidad la segunda eran dos preguntas, así que eran tres preguntas. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo que Jesús había mencionado. La segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, que estaba inmersa en la segunda: ¿y cuál señal habrá del fin del mundo? Las tres preguntas hechas por los discípulos forman la estructura básica del sermón apocalíptico que Jesús mencionó o que Jesús dijo en Mateo 24. Luego del sermón concluyó el Señor con una exhortación en el capítulo 25. Pero hoy, esta noche, nos vamos a centrar en San Mateo 24 y dejaremos San Mateo 25 para mañana. La primera parte. La primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta se refería a la destrucción del templo. Ahora Jesús iba a contestar esa pregunta de los discípulos que tenía que ver con la destrucción del templo. Leamos los versículos 15 al 16. Recuerden que estamos en San Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa frase, abominación desoladora, es una cita que el Señor está haciendo al libro de Daniel. Esa frase se utiliza 3 veces en el libro de Daniel. Pero en este caso el Señor Jesús se está refiriendo específicamente a Daniel capítulo 9, versículo 27. Porque el contexto de Daniel 9:27 es el mismo de San Mateo 24, 15 y 16, que es la destrucción del templo de Jerusalén la ciudad, y del templo por parte del Imperio Romano. La abominación se refiere a aquello que ofende a Dios ética y religiosamente y causa desolación o destrucción entre el pueblo del Señor. La destrucción del templo ocurriría cuando los ejércitos romanos rodearan la ciudad de Jerusalén, haciendo inminente su caída. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Ese ejército pagano es la abominación que causó desolación, y su llegada indicara claramente que la destrucción del templo estaba por ocurrir. Cuando se instalaron los símbolos del Imperio Romano dentro del propio templo, era señal suficiente de que la abominación desoladora había llegado. Es interesante. En el año 135 de nuestra era, los romanos contuvieron una rebelión judía en Barcoquebas, y ellos, para humillar más a los judíos, construyeron un templo a Júpiter sobre el sitio donde había estado el templo, y se les prohibió a los judíos, so pena de muerte, entrar en la ciudad de Jerusalén. En el escritor Lucas, en su evangelio, en el capítulo 21, versículo 20, más explícito, cuando dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas creía que tal evento era un cumplimiento de la profecía, y Jesús allí en Mateo 24 lo deja claro, que se refería a la profecía del libro de Daniel. Conocer cuándo sería la destrucción del templo era importante para la iglesia cristiana, hermano. Estaba en el año 70, era una iglesia que apenas comenzaba a nacer. Y el consejo de Cristo fue
que cuando ellos vieran los ejércitos romanos o los ejércitos que llegaran a rodear Jerusalén, ellos huyeran. Y la pregunta es, pero ¿y cómo iban a hacer si estaban rodeados? Los cristianos vieron cómo los romanos llegaron, sitiaron la ciudad, pero de repente los romanos se retiraron. Los judíos no cristianos creyeron pues que ellos habían vencido de alguna manera. Pero los judíos cristianos, los que conocían las palabras de Jesús, cuando ven al ejército romano retirarse, ellos dejan la ciudad. Nadie debía preocuparse por sus pertenencias. Si alguien está fuera de la ciudad, dijo el Señor, huyan, váyanse a las montañas. Porque todo lo que se encontraba en la ciudad de Jerusalén pronto debía abandonarse. Diversas circunstancias podrían dificultar la huida de los creyentes. Por ejemplo, Jesús mencionó de forma particular que la huida, pues que no estuvieran embarazadas las mujeres, porque es complicado para una mujer embarazada, ¿verdad?, salir corriendo, y más si está a punto de dar a luz, o las madres criando con sus pequeños bebés, iba a ser complicado. O sea, Jesús se estaba preocupando inclusive por los cristianos que no se habían unido a la iglesia, por el bienestar de aquellos de los más débiles. Y en el verso 20, Mateo 24, que estamos leyendo, Jesús dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Es interesante. En invierno, ¿por qué? Ay, hermanos, los inviernos eran muy fríos. Ahí en Palestina, muy fríos. Huir de una destrucción, salir sin muchas pertenencias iba a ser difícil. Aparte de que, pues usted sabe que en invierno los caminos de tierra se vuelven lodosos, iba a ser difícil poder avanzar. Pero es interesante lo otro que Jesús dice. Oren para que su vida no sea en día sábado, en día de reposo. Es increíble. Jesús no planeaba abolir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Algunos cristianos dicen que cuando Jesús murió en la cruz, ese mandamiento fue abolido. Pero aquí Jesús está diciendo, dentro de 40 años Jerusalén será destruida. Y oren, porque todavía guardarán el sábado. Porque iba a ser difícil guardar el sábado estando huyendo de esa persecución. Ahora, la otra pregunta era, ¿qué señal habrá de tu venida? Versos 21 y 22. Recuerden Mateo 24, versos 21 y 22. ¿Qué dice? Porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y qué cosa dice? Ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las primeras persecuciones contra los cristianos aparecen en el libro de Hechos y fueron hechas por parte de los judíos. Luego, después del primer siglo, casi por 300 años, el Imperio Romano estuvo constantemente persiguiendo. Nerón fue cruel con los cristianos. Pero es impresionante que después que el Imperio Romano deja de perseguir, quien comienza a perseguir a los hijos del Señor es la misma iglesia cristiana. Del año 538 al año de 1798, un periodo de 1260 años, existió lo que el mundo y la historia conoce como la supremacía papal y la persecución papal. La más grande persecución sufrida por los cristianos. No es un asunto que nosotros inventamos, hermano. Vaya usted a los libros, busque en Wikipedia. El mismo difunto Papa Juan Pablo II pidió disculpas al mundo por las terribles persecuciones que la Iglesia Católica hizo durante ese periodo. La Edad Oscura, el oscurantismo, la Edad Media, 1260 años. A esa terrible persecución, pero también a una persecución final, el Señor se estaba refiriendo. Verso 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Terrible.
De acuerdo con Jesús, después de aquella opresión maligna, de aquella terrible persecución de los 1260 años que se cumplieron o finalizaron en 1798, iba a comenzar un intento de engaño. La reforma se había dado años antes o pocos siglos antes, pero esta reforma también se corrompió y hay engañadores. Dijo el Señor Jesús, tengan cuidado. Es más, en todo el capítulo 24, Jesús se preocupa porque sus hijos no sean engañados. Miren, no los engañen. O sea, el engaño es tan bueno que aún puede engañar a los escogidos. El engaño produce un hijo del hombre falso que aparecerá en diferentes partes del mundo afirmando que Él es Cristo. También el engaño consiste en falsas presentaciones o pretensiones de las doctrinas bíblicas, inclusive una falsificación de cómo será la segunda venida de Cristo. Entre esos engaños está esa falsa doctrina satánica del rapto secreto. El día jueves vamos a hablar de ella específicamente, de ese engaño terrible. Este engaño es tan poderoso que Jesús lo profetizó a fin de protegernos a nosotros. Pero no tenemos, hermanos, él aclaró, mientras que este Cristo baja al mundo, estos falsos profetas están aquí en el mundo, andan caminando en el mundo y nada más en un lugar por aquí y por allá. Jesús, hablando de su segunda venida, de Él mismo como Mesías, dijo en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego Jesús, de hablar de ese engañador, regresa al periodo ese después de la tribulación. Leamos nosotros el verso 29. Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas señales cósmicas se tienen o se tenían que dar después de la terrible persecución de los 1260 años. Mateo 24:9 está relacionado fuertemente con la apertura del sexto sello, de los 7 sellos que aparecen en Apocalipsis. Vamos y leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Mire qué interesante. Usted hasta la redacción parecerá que es la misma. Apocalipsis 6, versos 12 y 13. Aquí se está describiendo la apertura de los sellos. En Apocalipsis aparece un libro con 7 sellos y la apertura de esos 7 sellos. La apertura de esos 7 sellos, pues lo que representa son periodos de la historia de la iglesia cristiana. Y el sexto sello, al abrirlo, dice, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. La pregunta era, ¿qué señales habrán? Y ahora el Señor presenta estas señales cósmicas que se dan después de la persecución de los 1260 años y que prácticamente están inaugurando el fin del tiempo del fin. Esos 4 hechos mencionados aquí en Apocalipsis 6 son: el terremoto se dio el 1 de noviembre del año de 1755, el terrible terremoto de Lisboa. El sol se oscureció a las 10 de la mañana, el 19 de mayo de 1780. Y ese mismo día, en la noche, apareció la luna como que estaba llena de sangre. Y por último, la lluvia de estrellas se dio el 13 de noviembre de 1833. Como ven ustedes, algunos dirán, no, pues casualidad. No es casualidad, hermano. Es Dios guiando los designios de este mundo. En el mismo momento que termina la persecución en 1798, alrededor de esa fecha se dan estas 4 tremendas señales que nos indican que la época de los signos y síntomas comenzaba.
Y la última pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Aunque pareciera ser la última, el Señor se ocupó de ella desde el principio, del versículo 4 al 14. La palabra aquí es el fin. Y Jesús la usa varias veces aquí para responder esa pregunta. En su respuesta, Jesús alerta acerca del temor, de los engaños peligrosos que podían minar la fe de los cristianos. En ese proceso Jesús también presenta información que podía protegerlo. Habló del engaño, porque ya hablamos que el engaño está no solamente con un falso Cristo, sino con falsos profetas. Y también habló del trastorno social en forma de guerras. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, que podrían por otro lado hacerlos creer que estaba a punto de llegar el fin. Estos elementos, junto con las hambres, los terremotos, continuarán hasta el fin del mundo. Ahora, voy a explicarles algo. Alguien me preguntó: mire, ¿y la guerra de Ucrania es una señal? Les voy a explicar así de simple, hermano. Cada una de estas eventos, sucesos, por sí mismo o aislados, no son una señal. ¿Verdad que no es lo mismo regalarle? Yo les voy a preguntar a las damas aquí presentes: ¿ustedes qué prefieren? Yo sé que las dos cosas me van a decir, pero sean honestas. Que su esposo le regale una rosa de esas que venden ahí en el semáforo, por lo menos, aunque sea esta, o que le lleve un arreglo, 24 rosas bonitas. ¿Qué prefieren ustedes? Sean honestas. El arreglo, ¿verdad? Pues por lo menos he bajado del carro para ir a la tienda, ¿no? Esa rosa la pudo haber pasado comprando por ahí en cualquier lado. Miren, esas guerras, esos eventos, esos sucesos aislados no son una señal. O sea, usted no diga: ¡ay, no! Es todo junto. Es un ramillete, es un arreglo. No floral, sino de señales. Es que el doctor va a decir qué enfermedad es, no solo con la calentura. Que un cliente llega a donde el doctor: tengo calentura, doctor. Pero el doctor con eso no. ¿Y qué más tiene? ¿Le duele algún lado? No, no me duele nada. Y solo la calentura. Entonces el doctor tiene que comenzar a hacer una serie de exámenes, ¿verdad? Para ver si hay otra cosa por ahí. Así son las señales del fin del siglo, hermano. Lo interesante es que desde las grandes señales cósmicas de finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, estas otras señales, guerras, terremotos, hambre, todo eso ha venido creciendo, a tal punto, hermano. Para muestra un botón: los huracanes, los ciclones, las últimas 3 temporadas de huracanes son consideradas las más grandes, las 3 más grandes de la historia de la humanidad. Imagínense usted los últimos, o sea, lo que les quiero decir es que cada vez, siempre han habido terremotos, sí, pero ahora son más y más destructores. Siempre han habido huracanes, sí es cierto, pero ahora son más y más destructores. Es que mire, siempre han habido enfermedades, es cierto, pero ahora son más terribles. El asunto va intensificándose. Pero el Señor dijo en el versículo 13 de Mateo 24: pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por último, Jesús contesta la pregunta en singular de los discípulos: ¿qué señal habrá del fin? Y Jesús la contesta en el versículo 14: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dejemos de estar buscando más señales, porque todas se están cumpliendo, simplemente se van intensificando. Pero la verdadera señal del tiempo del fin será una predicación global del mensaje eterno. Las telecomunicaciones, pero ahora específicamente el internet y las redes sociales, están haciendo que ese momento esté más cerca. Nosotros en este momento aquí estamos reunidos, los hermanos están transmitiendo a través de la página de Facebook de la iglesia. Su servidor está grabando este mensaje para mañana publicarlo en YouTube, y así como yo y como nosotros acá lo hacen muchos. Curioso, antes de la pandemia no hacíamos tanto estas cosas. Es que el Señor está cerca, hermano. El Señor nos está moviendo a la última señal. El consejo que el Señor da cierra en el verso 32 y 33.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, cuando no veáis la rosa, sino cuando veáis el ramo de señales, conoced que está cerca. Y agrega, a las puertas. No viene en el Uber. No. Él está a la puerta. Jesús está a la puerta. Nuestro Señor nos aconseja que en el momento que nosotros veamos el cumplimiento de las señales, debemos apresurarnos en nuestra propia preparación para su encuentro. Debemos dejar a un lado nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras posiciones. San Lucas 21:28 amarra este consejo diciendo: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué decisión estás tomando tú? ¿Qué decisión tomarás esta noche, mi querido amigo? 4 hombres tomaron un vuelo seguros de sus decisiones. Junto con estos 4 hombres, otros 33 pasajeros del vuelo 93 de United Airlines con destino a San Francisco también tomaban decisiones como todos los días. Pero ese día en especial, después que el vuelo despegara a las 8:42 de la mañana de la ciudad de Nueva Jersey, todos ellos tomarían decisiones trascendentes de su vida. El día era el 11 de septiembre del año 2001. Los 4 hombres formaban parte de una célula terrorista de Al-Qaeda y habían decidido, en nombre de Alá, inmolarse, estrellando aquel avión junto con todos sus pasajeros contra el Capitolio en Washington. Cuando Todd Berner y otros 32 pasajeros se dieran cuenta de que las Torres Gemelas en Nueva York habían sido destruidas y de que el avión había sido secuestrado, se dieron cuenta que tenían que tomar una decisión. Debían tomar decisiones. Podían decidir no hacer nada y morir, porque los terroristas iban a estrellar aquel avión. Pero la otra decisión, podían evitar esa tragedia, aunque siempre iban a morir, pero iban a evitar un mal mayor. Algunos pudieron comunicarse con sus parientes y pudieron contar parte del plan. Pusieron a las azafatas a hervir agua, calentaron agua y con esta agua se la tiraron a los terroristas que estaban fuera de la cabina, y entre todos los hombres que estaban ahí, que se unieron al plan, pudieron dominar a estos hombres. Para abrir la puerta de la cabina usaron el carrito que usan las azafatas para andar dando la comida, la usaron así como un ariete, ¿verdad? Y abrieron aquella puerta. A las 10 de la mañana con 3 minutos, el vuelo 93 se estrelló en un campo en Pensilvania. Los 33 héroes del vuelo 93 habían evitado un mal mayor, habían tomado una decisión. Personas comunes y corrientes tomaron una decisión extraordinaria. No sabemos los detalles de su decisión, pero sí sabemos que decidieron no darse por vencidos. Nuestro mundo está llegando al final. Cada vez habrán más terremotos, cada vez habrán más huracanes, cada vez habrán más pandemias, cada vez la sociedad se pondrá peor. Pero el Señor dice: levántense, tomen decisiones extraordinarias, decídanse por mí, porque yo voy por ustedes. Frente a esta crisis inminente, mi querido amigo, ¿qué decisión tomarás? Yo solo te aconsejo una. La que dice Lucas 21:28, el pasaje ya leído: erguíos y levantad vuestra cabeza, levántense, porque vuestra redención está cerca. Esta noche yo quiero finalizar con una oración.
Y yo quisiera orar esta noche por aquellos hermanos y amigos que están aquí presentes, que hoy le quieran decir a Jesús: yo quiero estar preparado. Tú vienes pronto, estás a las puertas, yo quiero prepararme. No quiero que me encuentres sin estar preparado. Yo quiero tomar una decisión importante. ¿Quisieras tú orar conmigo de esa manera? Ponte en pie ahí en el lugar donde estás y tengamos esta oración. Digámosle sinceramente a Cristo: aquí está mi vida, yo sé que tú vienes, todas las señales se están cumpliendo, el evangelio pronto terminará de ser predicado. Yo quiero prepararme para encontrarme contigo. Quizás vale la pena decir: ¿y si Jesús viniese mañana? ¿Y si Jesús viniese hoy? ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús? Oremos. Gracias, bendito Señor. Gracias porque a todos nos das la oportunidad de prepararnos. Nos has mostrado tus señales. Tú ya vienes, Señor. Respondiste a la curiosidad de los discípulos de saber cuándo sería destruida Jerusalén, pero también para nuestro bienestar respondiste su pregunta de cuándo vendrías y cuándo sería el fin del mundo. Todas las señales se han cumplido. Estás a las puertas. Por eso aquí nosotros, los que estamos presentes, mientras oramos te decimos: ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a ser inteligentes y como cuando vemos que el verano o el invierno se acercan, podamos hoy, nuestra vida pueda hoy decir: Jesús viene pronto. Que en nuestro corazón y en nuestra mente podamos proclamar que tú estás a las puertas, pero que también debemos estar preparados. Ayuda a mis amigos de manera especial, los que aún no han hecho un pacto contigo, Señor, para que ellos también pronto, si es posible esta semana, puedan tomar su decisión por ti, para poder esperarte muy pronto cuando vengas en gloria. En Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.